Buenas noches. Hoy voy a contar la historia de mi abuela, María González. Tenía 67 años y todos los domingos visitaba la tumba de mi abuelo en el Panteón Municipal de Oaxaca. Ese día, sin embargo, algo estaba diferente. El viento soplaba helado y el olor a incienso parecía haber tomado todo el aire, aún sin ninguna vela ni ofrenda encendida cerca. Ella me dijo que, desde el momento en que entró por el portón de hierro, sintió un peso extraño en el pecho. El cementerio estaba casi vacío, mucho más silencioso de lo normal. Solo se escuchaba el susurro de los árboles altos y sus pasos sobre la grava. Abuela siempre decía que ese lugar solía transmitir paz, pero esa mañana el silencio era sofocante, incómodo. Arregló las flores que llevaba y caminó lentamente hasta la sepultura de mi abuelo, como lo hacía desde hacía más de 10 años. Al llegar, limpió la lápida con un pañuelo que llevaba en el bolso y colocó el ramo en el jarrón de cerámica. Solía hablar bajito con él, como si Ernesto pudiera escucharla, contándole pequeñas cosas de la semana. Pero mientras lo hacía, notó que el olor a incienso no disminuía. Al contrario, parecía cada vez más denso, como si una ceremonia estuviera teniendo lugar allí, aunque ella estuviera sola. Entonces escuchó un sonido, primero distante, bajo, pero poco a poco se fue volviendo claro. Era música fúnebre, lenta, como la de un cortejo en la calle. Se detuvo, miró a todos lados y no vio nadie. Pero la música seguía creciendo, resonando entre las tumbas, acercándose a ella a cada segundo, como si un grupo invisible estuviera entrando por el mismo portón. Mi abuela me contó que intentó convencerse de que quizá era alguna banda ensayando en las calles cercanas, ya que en Oaxaca las procesiones son comunes. Pero cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de que el sonido venía de dentro del propio cementerio. Era imposible ignorarlo. Tambores lentos, trompetas arrastradas como si anunciaran un entierro. El aire parecía vibrar con la música y cada nota hacía que su cuerpo se estremeciera. Asustada, comenzó a caminar por los pasillos estrechos del panteón, intentando encontrar de dónde venía ese cortejo. Fue entonces cuando lo vio. Detrás de las cruces antiguas y de los árboles altos, una fila de personas vestidas de negro se acercaba. Hombres y mujeres caminaban en silencio, sin murmullos, sin pasos marcados. Llevaban un ataúd sencillo de madera oscura y al frente un hombre alzaba una cruz plateada. Se detuvo, atónita. Lo más extraño era que nadie más parecía notarlo. Miró alrededor esperando ver a otras personas observando aquella procesión, pero el cementerio seguía vacío. Solo ella y aquel cortejo. Intentó llamar a alguien, pero su voz salió baja, quebrada por el miedo. La sensación era que ese grupo no pertenecía al mundo de los vivos. La música continuaba, pero ahora no provenía de instrumentos visibles. Se mezclaba con el aire como si resonara desde el propio suelo. Abuela dijo que su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar del pecho. Aún así se quedó inmóvil, incapaz de alejarse, y el cortejo, paso a paso, avanzaba en su dirección como si siguiera un camino inevitable. Mi abuela contó que intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. El cortejo avanzaba lentamente y cada figura pasaba frente a ella sin girar el rostro, como si no la vieran. Pero lo que más la aterrorizaba era el silencio absoluto de esas personas. No había susurros, no había llanto, solo el sonido invisible de aquella música fúnebre. Dijo que podía escuchar incluso el roce de la madera del ataúd al ser cargado. Atravesando el corredor de tumbas, las figuras parecían flotar. El viento helado movía los tejidos negros de su ropa, pero sus rostros permanecían indistintos, como sombras sin rasgos.
Abuela apretaba el pañuelo entre las manos, rezando bajito, evitando mirar directamente aquella procesión imposible. Pero era como si cada paso de ellos resonara dentro de su mente, llamándola. Cuando el ataúd llegó frente a ella, no pudo evitarlo. Levantó la mirada. El tiempo pareció detenerse. La madera oscura reflejaba una luz extraña, casi metálica, y por un instante creyó que solo vería el vacío. Pero no, lo que vio hizo que su cuerpo entero se helara. Dentro de aquel ataúd estaba su propio rostro, inmóvil, pálido, como si ya hubiera muerto. Mi abuela contó que un mareo súbito se apoderó de ella, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La sangre pareció huir de su cabeza y sus manos quedaron dormidas, incapaces de sostener el pañuelo que cayó sobre la tierra. La música, antes distante, ahora sonaba ensordecedora, como si viniera de dentro de su propio cuerpo. Y sin fuerzas para resistir, su visión se oscureció de repente. Mi abuela despertó horas después, sentada en un banco de piedra, dentro del mismo panteón. No sabía cómo había llegado allí. Las flores que llevaba estaban esparcidas en el suelo y el pañuelo húmedo ya seco en su mano. El cortejo había desaparecido, el silencio había vuelto, pero el aire seguía pesado. Se levantó despacio, aún mareada, y caminó hacia la salida, sintiendo cada paso como si atravesara una pesadilla. En los días siguientes, intentó seguir la rutina normalmente, pero algo en ella había cambiado. Nos contó a mí y a mi madre lo que había visto, pero no quiso dar muchos detalles, como si repetir la visión le diera más fuerza. Por la noche, empezó a tener dificultad para dormir. Decía que cada vez que cerraba los ojos, recordaba su propio rostro dentro de aquel ataúd. Era como si hubiera visto un reflejo del futuro. Yo la vi consumirse en pocos días. No estaba enferma, pero parecía cansada de una manera inexplicable. Se sentaba en la silla de la sala, mirando fijamente la puerta, como si esperara que alguien entrara. A veces llevaba la mano al pecho y respiraba hondo, diciendo solamente: «Ya vinieron a buscarme». Nosotros intentábamos calmarla, diciendo que todo no pasaba de un susto, pero en el fondo también sentíamos miedo. Esa semana, una mañana de jueves, mi madre fue a despertarla y se dio cuenta de que ya no respiraba. Abuela se había marchado en silencio, durmiendo. La noticia corrió rápido entre la familia y los vecinos. Días después, en su entierro, yo no podía dejar de pensar en lo que ella me había contado, porque cuando el ataúd bajó a la tierra, la escena me resultaba extrañamente familiar, como si ya lo hubiera escuchado antes, en sus mínimos detalles. Hasta hoy no sé explicar lo que ocurrió con mi abuela. Algunos dicen que ella presintió su propia muerte, otros creen que aquel cortejo realmente vino a buscarla. Lo que sí sé es que desde entonces nunca más pude entrar al Panteón Municipal de Oaxaca sin recordar la historia que ella me contó. Buenas noches. Mi nombre es Luis y hasta hoy me arrepiento de lo que viví en una tarde aparentemente tranquila. Estudiaba fotografía y buscaba lugares inusuales para una sesión artística. Siempre me atrajeron los espacios abandonados, cargados de memoria, y por eso escogí el panteón. Quería registrar las esculturas antiguas, los mausoleos cubiertos de musgo, los vitrales rotos que dejaban pasar haces de luz tenue. Imaginaba que sería solo otro proyecto académico, pero se convirtió en un recuerdo que me persigue. Llegué al cementerio cerca del atardecer. El aire estaba húmedo, impregnado de olor a tierra mojada y hojas en descomposición. El silencio era tan profundo que hasta el clic de la cámara parecía un estallido exagerado, resonando entre las lápidas y las rejas de hierro. Caminé lentamente por los pasillos estrechos, observando los ángeles de piedra con alas quebradas, las cruces inclinadas y los portones oxidados que rechinaban con el viento. Había una melancolía casi bella en el escenario,
una sensación de tiempo suspendido. Monté mi trípode frente a un mausoleo cubierto de hiedra. El vitral de arriba estaba roto, dejando pasar una luz rojiza que iluminaba el interior como si fuera un altar profano. Ajusté el enfoque, respiré hondo y disparé varias veces. El sonido de la cámara se mezclaba con el golpeteo suave de los árboles contra las paredes del cementerio. Estaba solo, o al menos eso creía. Después de unos minutos me senté en un banco de piedra para revisar las fotos en la pantalla de la cámara. Fue entonces cuando algo extraño llamó mi atención. En cada imagen, detrás de mí, aparecía una sombra alargada. No tenía forma definida, pero era oscura, casi humana, como si alguien me acompañara en cada disparo. Fruncí el ceño y miré alrededor. Nada. Solo tumbas y el silencio habitual. En ese momento sentí un escalofrío que recorrió mi nuca. Al principio no le di importancia, intentando convencerme de que era un error de luz, un simple reflejo, pero en el fondo algo comenzó a inquietarme. Era como si ya no estuviera tan solo como pensaba. Guardé la cámara con las manos temblorosas y aún así decidí seguir fotografiando. A pesar de lo extraño de las primeras imágenes, continué mi recorrido por los pasillos del panteón. El sol ya empezaba a ocultarse detrás de los edificios del centro de la ciudad, y la luz anaranjada creaba sombras alargadas entre las lápidas. El frío se sentía más intenso, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Aún así me forcé a creer que era solo el clima típico del atardecer. Caminé hasta un mausoleo más apartado, donde una puerta de hierro retorcido dejaba entrever el interior oscuro. Había un vidrio polvoriento, parcialmente roto, por donde la luz se reflejaba de manera curiosa. Ajusté la cámara para capturar aquel contraste, intentando olvidar la incomodidad que me acompañaba desde el inicio. Respiré hondo, apunté y disparé varias veces. El sonido de la cámara se mezclaba con el eco suave del obturador. Estaba solo, o al menos eso creía. Fue entonces cuando al revisar las imágenes mi corazón se aceleró. En una de las fotografías, en el reflejo del vidrio, había un rostro. No era un rostro humano común. Parecía esquelético, con ojos hundidos y vacíos, y una sonrisa congelada que no podía existir. Aparté la cámara, miré rápidamente al interior del mausoleo, pero allí no había nada, solo polvo y oscuridad. Un viento repentino atravesó el pasillo, fuerte al punto de sacudir las hojas secas del suelo y hacer crujir las cadenas atadas a los portones. El sonido metálico resonó como un lamento distante. Mi estómago se revolvió y sentí las piernas pesadas. Intenté convencerme de que era una coincidencia, tal vez una sombra deformada por el reflejo, pero cada vez que revisaba la foto, el rostro parecía más nítido, más cercano. La atmósfera se volvió densa, pesada. Ya no escuchaba solo el viento, había un ruido bajo, casi como un suspiro que parecía salir del propio mausoleo. Me acerqué despacio, intentando encontrar una explicación racional, pero la sensación era que algo invisible me observaba con atención, esperando que cometiera un error. En ese instante ya no podía pensar con lógica. El panteón, que antes parecía solo un escenario artístico, ahora me envolvía como una trampa silenciosa. Los árboles movían sus copas pesadas, proyectando sombras que parecían moverse por sí mismas. Respiré hondo, intentando recuperar la calma, y decidí dar unos pasos más hacia el pasillo central, en dirección a otro mausoleo mayor, adornado con esculturas de mármol cubiertos de musgo. Cuando volví a posicionar la cámara, el clic resonó más fuerte que antes, casi como un disparo de arma. Por reflejo miré alrededor y fue en ese momento cuando noté algo aún más perturbador. Las puertas de hierro de aquel mausoleo estaban abiertas. Yo estaba seguro de que estaban cerradas cuando llegué. La oscuridad adentro era densa y parecía absorber la poca luz del final de la tarde. Aún así, la curiosidad me venció. Me acerqué con pasos vacilantes. Apenas me incliné para mirar a través de la reja, escuché un sonido inconfundible. Pasos. Eran lentos, arrastrados, y venían de adentro. Mi cuerpo se heló en instante. Retroceder parecía imposible, mis piernas estaban pegadas al suelo. Apreté el botón de la cámara sin pensar, y el flash iluminó en el interior. Por una fracción de segundo vi algo reflejado, aquel mismo rostro esquelético, ahora más nítido, como si estuviera pegado al vidrio, observándome de vuelta.
El corazón latía tan fuerte que dolía. Di 2 pasos hacia atrás, intentando alejarme, pero antes de que pudiera reaccionar, las puertas del mausoleo se cerraron de golpe. El estruendo metálico resonó por todo el cementerio como un trueno, haciendo que los cuervos en los árboles levantaran vuelo en conjunto. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. El sonido de los pasos continuaba, más cerca, cada vez más claros. Fue en ese momento que lo sentí. Algo helado como una corriente de aire rozó mi oera, pero no era viento, era una respiración, jadeante, lenta, exactamente detrás de mí. Mi mano tembló tanto que casi dejé caer la cámara y comprendí que estaba atrapado, sin salida, entre las paredes de hierro y piedra de aquel lugar olvidado. No sé cómo no me desmayé de puro terror en ese instante. El sonido de la respiración detrás de mí era real, pesado, húmedo, como si alguien estuviera pegado a mi hombro. Cerré los ojos por un segundo, esperando sentir una mano fría sujetarme, pero nada ocurrió. Cuando reuní valor para abrirlos, me di cuenta de que las rejas del mausoleo estaban completamente cerradas sin resquicio de salida. Toqué el hierro con las manos temblorosas y lo sentí helado como hielo, imposible de mover. Los pasos comenzaron otra vez, ahora circulando alrededor mío. El suelo de piedra vibraba con cada movimiento lento y arrastrado. Sujeté la cámara contra el pecho como si fuese algún tipo de protección. La pantalla seguía encendida y noté por el rabillo del ojo que mostraba mi propia imagen en tiempo real, pero distorsionada. Había una sombra justo detrás de mí, alta, con un rostro alargado y sin rasgos definidos. Respiré hondo, pero el aire no entraba. De repente, una risa seca resonó entre las paredes del mausoleo. No era fuerte, pero suficiente para helar mi sangre. Apreté el disparador varias veces, el flash iluminando en destellos cortos el espacio a mi alrededor. Cada foto mostraba algo distinto. Una mano esquelética cerca de mi hombro, una figura con túnica oscura, al fondo, un rostro deformado casi pegado al mío. Pero en el instante en que la luz desaparecía, el espacio parecía vacío. Ya no sabía si estaba perdiendo la cordura. Empecé a golpear las rejas con fuerza, gritando por ayuda. Nadie respondió. Todo el cementerio parecía haberse cerrado sobre mí, apagando el sonido de mi propia voz. Los ecos se multiplicaban y tuve la impresión de escuchar más de una respiración, ahora varias, sincronizadas, todas muy cerca. Cuando pensé que no soportaría más, todo quedó oscuro de repente. La pantalla de la cámara se apagó, el aire enrarecido desapareció y mis piernas cedieron. Lo último que recuerdo es caer de rodillas, aún sujetando el equipo contra el pecho, sintiendo una presión invisible a mi alrededor, como si manos invisibles me sujetaran y me arrastraran hacia algún lugar que nunca logré ver. Cuando abrí los ojos, estaba tendido en el suelo frío, afuera del panteón. La madrugada ya había caído sobre la ciudad y la calle estaba completamente desierta. Mi cabeza latía como si hubiera recibido un golpe. Por unos segundos permanecí inmóvil, intentando entender cómo había salido del mausoleo, ya que no recordaba haber empujado las puertas ni haber corrido hacia la salida. La cámara seguía conmigo, firme entre mis manos. Temblando presioné el botón para ver las últimas imágenes guardadas. Lo que apareció me dejó paralizado. Había decenas de fotos tomadas durante el tiempo en que estuve inconsciente, pero no fui yo quien las hizo. En ellas aparecía dormido entre las tumbas, acostado en posiciones extrañas, con la cabeza apoyada en distintas lápidas. Lo más perturbador es que en algunas, una sombra oscura se inclinaba sobre mí, como si me estuviera observando. Me levanté tambaleante, intentando respirar hondo. El sonido del tráfico distante de la ciudad parecía irreal, como si estuviera muy lejos. Crucé la reja principal del cementerio y juré no volver a poner un pie en ese lugar. El viento frío de la madrugada susurraba a mis espaldas, como una última advertencia para no regresar. Después de aquella noche nunca más fotografié cementerios. Mi pasión por la fotografía permaneció, pero evité cualquier escenario que incluyera tumbas o iglesias antiguas. El trauma era demasiado grande. Aún así, algo extraño comenzó a suceder. Incluso en retratos comunes, compañeros de clase, familiares, hasta autorretratos, a veces, en el fondo de las imágenes aparece una sombra, siempre detrás de mí, siempre observando. Y por más que intente ignorarlo, sé que no me he dejado desde aquella noche. Buenas noches. Mi nombre es Juan.
Tengo 45 años y durante casi 10 trabajé como vigilante nocturno en el Panteón de Belén, en Guadalajara. Siempre me gustaba repetir una frase que escuché de mi padre. Los muertos no hacen daño. El peligro siempre viene de los vivos. Era mi manera de tranquilizarme a mí mismo y también a los pocos curiosos que preguntaban si no tenía miedo de trabajar rodeado de tumbas. El cementerio es antiguo, con más de 2 siglos, lleno de mausoleos enormes, ángeles de piedra y portones de hierro que crujen con el viento. Durante el día recibe turistas y visitas, pero de noche queda completamente desierto. El silencio es pesado, interrumpido solo por el canto distante de los grillos o por el crujido de los árboles retorcidos que rodean los muros. El olor constante a cera derretida, mezclado con el hierro oxidado, impregna el aire. Aquella noche en particular, la temperatura había bajado bastante. Una niebla espesa cubría las alamedas, haciendo que las esculturas de ángeles parecieran sombras deformadas. Caminaba con la linterna en mano, iluminando el camino y escuchando el sonido de mis propias botas sobre el suelo de piedra. Era solo otra ronda, o al menos yo creía que lo sería. Siempre fui disciplinado. Revisaba candados, me aseguraba de que no hubiera jóvenes entrando a hacer bromas, verificaba si alguna tumba tenía señales de vandalismo. Conocía de memoria los nombres de las familias enterradas en las secciones principales. Pero aquella noche, desde el primer momento, algo parecía fuera de lugar, como si el aire estuviera más denso, cargado de algo que no sabía explicar. Y fue al pasar por el ala antigua, donde casi nadie visita ya, que noté lo primero extraño: una vela encendida, sola, titilando sobre una tumba que, yo estaba absolutamente seguro, llevaba décadas olvidada. Me acerqué despacio, curioso y a la vez desconfiado. Aquella sepultura pertenecía a una familia que, según los registros, no tenía descendientes vivos. Era una tumba sencilla, de piedra gris, con el nombre casi borrado por el tiempo. La llama de la vela temblaba con el viento helado, pero no se apagaba. Por un instante pensé que algún visitante se había colado, quizá para cumplir alguna promesa o ritual. Miré alrededor. La niebla lo cubría todo, y la visibilidad no pasaba de unos pocos metros. Ningún sonido de pasos, ningún rastro de gente cerca, solo mi corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Decidí apagar la vela. Soplé con fuerza y vi el humo subir despacio, desvaneciéndose en el aire frío. Suspiré riéndome de mí mismo y continué la ronda. 10 minutos después, al pasar por otro corredor de lápidas, noté una luz tenue adelante. Creí que era reflejo de la linterna, pero no. Era otra vela encendida. Aceleré el paso y mi estómago se revolvió al ver que la llama brillaba justo sobre otra tumba abandonada. Nadie ahí, ninguna huella en el suelo húmedo. Era como si la vela hubiera aparecido sola. Apagué también esa llama, esta vez con cierta incomodidad. Comencé a sentir que algo andaba mal. Volví a andar rápido, pero apenas doblé la esquina, noté que más velas estaban encendidas, una tras otra, formando una fila de fuego. Era como si el propio cementerio estuviera dibujando un camino de fuego, invitándome a seguirlo. Me quedé quieto, sin saber si debía llamar a alguien por la radio o simplemente salir de ahí. Pero la verdad es que no logré moverme de inmediato. Las llamas titilantes me hipnotizaban, iluminando las estatuas y los portones oxidados de manera fantasmagórica. Y contra toda mi voluntad, comencé a seguir aquel sendero de velas que parecía guiarme hacia un punto específico en el corazón del panteón. Cada paso que daba tras las velas parecía duplicarse, como si alguien caminara conmigo, imitando el ritmo de mis botas en el suelo. El viento soplaba más fuerte, pero las llamas no se apagaban. Eran pequeñas luces firmes, como si no obedecieran las leyes normales de la noche. Respiraba hondo intentando controlar la ansiedad y mi cuerpo comenzaba a sudar bajo el abrigo grueso a pesar del frío intenso. El camino se estrechaba entre tumbas antiguas, cubiertas de musgo y raíces. Las esculturas parecían observarme. Un ángel de piedra con el rostro roto tenía una mirada vacía que me estremeció.
Más adelante, escuché un chirrido metálico como si un portón se abriera. Me detuve al instante girando la linterna en todas direcciones. Nada, solo las velas esperándome, en silencio. Quería creer que era algún tipo de broma. Jóvenes escondidos, riéndose de mí, quizá intentando asustarme. Pero la sensación de aislamiento era absoluta. Si alguien estuviera ahí no podría moverse sin que yo lo notara. La niebla hacía que todo pareciera un sueño distorsionado y hasta mi radio chisporroteó una vez, emitiendo solo estática, como si estuviera fuera de servicio. Las velas terminaban en un punto específico, frente a una sepultura parcialmente abierta. La losa de piedra había sido movida a un lado, revelando una fosa oscura, profunda, como una boca esperando tragar lo que se acercara. La linterna iluminaba solo el borde, pero no alcanzaba el fondo. Sentí un calofrío subir por la espalda y la respiración se me quedó atrapada en el pecho. Por un instante pensé en dar la vuelta y correr hasta la entrada principal, pero algo me lo impedía, una especie de parálisis. Fue entonces que escuché un sonido bajo, apagado, que venía de dentro. No era viento, no era un animal, era un murmullo, una voz ronca repitiendo algo que no logré entender. El murmullo fue aumentando, tomando forma, hasta parecer un lamento. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la linterna. Incliné el cuerpo un poco hacia adelante, intentando ver mejor, cuando el aire se volvió helado de repente, como si hubiera entrado en una cámara frigorífica. La llama de la última vela, justo en el borde de la sepultura, osciló fuerte y luego se apagó sola. Desde dentro de la fosa, un crujido seco resonó, como huesos moviéndose, de un paso atrás, pero ya era tarde. Algo se levantó en la oscuridad, algo que no debía estar vivo. Vi la claridad pálida de dedos huesudos asomar primero, subiendo despacio hasta que una mano cadavérica agarró con fuerza mi tobillo. La presión era brutal, helada, y me arrastraba hacia la sepultura con violencia. Grité, pateando con la otra pierna, pero parecía que aquella cosa no tenía debilidad. Mi linterna cayó al suelo y rodó, lanzando haces de luz que atravesaban la niebla, iluminando por instantes cruces y estatuas alrededor. El murmullo se transformó en un gruñido grave, un sonido que vibraba en mi pecho. Intentaba soltarme, pero cada movimiento era inútil. Por un momento, juro que percibí el olor penetrante a tierra mojada y carne podrida saliendo de la fosa. Ese brazo cadavérico no soltaba mi tobillo y la sensación era que en cualquier segundo sería arrastrado hacia adentro. Los ojos se me llenaron de lágrimas, no solo de miedo, sino de la certeza de que nadie jamás me encontraría si caía ahí. En un último impulso de desesperación me lancé hacia atrás, golpeando contra una lápida y pateando con todas mis fuerzas. El brazo cedió por un instante y logré soltarme. Corrí sin mirar atrás, tropezando con raíces y piedras, sintiendo aún el frío de aquella mano marcado en mi piel. Todo en mí gritaba que debía huir de aquel lugar y no regresar jamás. Corrí hasta la entrada principal como si mi vida dependiera de ello, y quizá realmente dependía. Las llaves temblaban en mis manos mientras intentaba abrir el candado. Cada segundo parecía una eternidad, y el sonido del viento detrás de mí era como pasos siguiéndome. Cuando finalmente logré girar el hierro oxidado, escuché un golpe sudo proveniente de la dirección de la fosa, pero no tuve valor de mirar. Solo salí, cerrando el portón con fuerza, y me dirigí directo a la caseta. Allá dentro mis piernas apenas me sostenían. Encendí la radio, pero aún solo había estática. Tomé el celular y la pantalla no encendía. Era como si nada funcionara, como si el propio cementerio me hubiera desconectado del mundo. Me senté en la silla intentando recuperar el aliento hasta darme cuenta de que la marca de la mano cadavérica seguía en mi tobillo, como una mancha morada, helada. No esperé al amanecer. Abandoné el puesto esa misma noche. Dejé las llaves sobre la mesa y salí caminando por la calle vacía, aún sintiendo que alguien me observaba desde detrás de los muros. Nunca volví a trabajar ahí, y al día siguiente renuncié sin dar explicaciones. Algunos compañeros se rieron, otros dijeron que ya habían escuchado historias parecidas. La parte más perturbadora, sin embargo, ocurrió días después. Cuando decidí pasar discretamente frente al portón del Panteón de Belén, la sepultura que había visto abierta estaba intacta.
la loza en su lugar, sin ningún signo de haber sido movida. Ninguna vela, ningún rastro. Era como si todo hubiera sido solo un delirio de medianoche. Pero yo sabía que no lo era. Mi nombre es Clara, tengo 23 años y hasta hoy recuerdo perfectamente aquella tarde en la que acepté hacer una entrega sola en el Panteón de Dolores. Trabajo en una pequeña florería cerca del centro de la Ciudad de México, un lugar sencillo, lleno de colores y aromas intensos. Ese día, un pedido atrasado debía ser entregado antes del cierre del cementerio y como los demás empleados ya se habían ido, la tarea cayó en mis manos. Pensé que sería solo otro trabajo, rápido y sin complicaciones. Tomé un taxi hasta la entrada del panteón. El conductor, un hombre mayor y callado, apenas me miró por el retrovisor y dijo que no tardara. Aquella frase me incomodó un poco, como si supiera algo que yo ignoraba. El sol ya estaba bajo, tiñendo el cielo de naranja oscuro, y los portones de hierro del cementerio rechinaban con el viento. Llevaba 2 coronas grandes, hechas de cempasúchil y lirios, y pronto sentí el peso tanto en los brazos como en el corazón. El vigilante de la entrada parecía apurado por terminar su turno. Me dejó pasar, pero advirtió que los postes de luz fallaban en algunos sectores. Reí nerviosa, tratando de restarle importancia. Aún así, la sensación de estar sola en un espacio tan enorme y cargado de silencio me inquietaba. El olor a tierra mojada, mezclado con el de las flores, era demasiado fuerte, casi sofocante. Comencé a caminar entre las tumbas, guiada por una lista con los nombres de las familias que esperaban las coronas. El viento arrastraba las hojas secas por el suelo, produciendo un sonido áspero, como pasos que no eran los míos. Las sombras de los árboles, alargadas y distorsionadas, se movían conmigo. Yo intentaba concentrarme en la tarea, repitiendo mentalmente los nombres de las sepulturas, pero el ambiente parecía observarme en silencio. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Una voz débil, ronca, casi ahogada, susurró mi nombre: Clara. Me detuve en seco, con las coronas apretadas contra el pecho, y miré en todas direcciones. El cementerio estaba desierto. La voz no venía de la entrada ni de las alamedas. Parecía surgir del suelo, como si alguien me hubiera llamado desde dentro de una tumba. Mi corazón se aceleró y por unos segundos quedé inmóvil, intentando convencerme de que había imaginado aquella voz. Respiré hondo y seguí adelante, aunque cada paso parecía más pesado. El camino estaba mal iluminado, con postes viejos que parpadeaban de vez en cuando, lanzando destellos breves sobre las lápidas cubiertas de musgo. Cada vez que la luz fallaba, sentía como si algo se acercara desde la oscuridad. Dejé la primera corona en una tumba sencilla, marcada por una cruz de hierro oxidado. Hice la señal de la cruz, como me enseñó mi abuela, y murmuré una pequeña oración. Mientras acomodaba las flores, volví a escuchar el llamado. Clara. Esta vez la voz sonaba más cerca, arrastrada, como si viniera de pocos metros detrás de mí. Giré de golpe, pero solo encontré filas de lápidas silenciosas, alineadas como soldados inmóviles. Aceleré el paso hacia el sector indicado para la segunda entrega. El viento se intensificó, trayendo consigo el olor dulce y penetrante de las flores de cempasúchil que decoraban los altares. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso y necesitaba forzar los pulmones para respirar. Cada sombra proyectada por los árboles secos parecía tomar forma humana, alta e inmóvil, observando mi paso. Intenté calmarme diciendo en voz alta que no había nadie ahí, que era solo mi imaginación. Pero cuanto más lo repetía, más frágil sonaba mi voz. El eco se perdía entre las tumbas, débil hasta extinguirse. Entonces, por tercera vez, escuché el susurro. Clara. Más nítido, casi en mi oído. Un escalofrío recorrió toda mi espalda. Apreté la segunda corona con fuerza, pero mis dedos temblaban. Sentía que si miraba hacia atrás, vería algo que no debía. Y sin embargo, la curiosidad fue más fuerte. Giré lentamente la cabeza, rezando por encontrar solo el vacío. Fue entonces cuando lo noté. Las sombras, antes inmóviles, se habían desplazado. Estaban más cerca de mí. Sentí la sangre huir de mi rostro,
Mis piernas se debilitaron y casi dejé caer la corona. Yo sabía que las sombras no podían moverse solas, pero ante mis ojos parecían alargarse y tomar formas humanas, encorvadas, como si me rodearan en silencio. El viento se detuvo de repente, y el silencio fue tan absoluto que hasta el sonido de mi respiración parecía fuera de lugar. Intenté correr, pero el camino parecía más estrecho que antes. Las alamedas del cementerio se confundían y ya no estaba segura si iba hacia la salida o más adentro. Las luces parpadeaban de manera irregular, y en cada destello veía las sombras más cerca, como si avanzaran en los intervalos de la oscuridad. El llamado de mi nombre no cesaba, ahora era repetido, más firme, como una orden que exigía respuesta. Tropecé con una raíz que atravesaba el suelo y casi caí sobre una tumba rota. El impacto hizo que la segunda corona escapara de mis brazos y rodara hasta apoyarse en una lápida blanca, sin nombre. Fue en este instante cuando la voz se alzó más fuerte, grave y ronca. «Clara, regresa». Las palabras arrastradas parecían vibrar en el aire, como si no vinieran de un solo lugar, sino de todos a mi alrededor. Me levanté con dificultad, el corazón golpeando tan rápido que pensé que me desmayaría. El sudor frío corría por mi nuca y mis manos estaban entumecidas. Trataba de convencer a mis pies de moverse, pero dudaban como si el mismo suelo me retuviera ahí. Cada tumba, cada cruz parecía observarme con ojos invisibles. Al fin reuní valor y corrí sin mirar atrás, o al menos intenté no mirar. Pero al llegar a una curva, algo me obligó a volver el rostro, y fue en ese momento cuando vi al fondo una fosa abierta. La tierra aún suelta, como si hubiera sido cavada hace poco, y desde adentro lentamente comenzaba a levantarse una figura pálida, de ojos completamente vacíos. El grito quedó atrapado en mi garganta. No podía emitir sonido alguno, solo contemplar aquella figura que emergía lentamente de la fosa. La piel era tan clara que reflejaba la poca luz de los postes, y los ojos, o más bien las cavidades vacías donde deberían estar, me miraban como si me reconocieran. Las manos huesudas se aferraban a los bordes de la sepultura, levantando el cuerpo con esfuerzo arrastrado. El aire se volvió más frío de golpe, y la niebla comenzó a formarse a ras del suelo, cubriendo parte de las lápidas. Sentía mis piernas temblar, pero la necesidad de huir finalmente venció el pavor que me mantenía inmóvil. Giré el cuerpo y corrí tan rápido como pude, tropezando con piedras, rozando cruces y casi derribando floreros. La voz, cada vez más cercana, repetía mi nombre en un susurro sofocante. El sonido de mis pasos resonaba en el panteón, pero parecía que algo corría conmigo, siguiéndome sin esfuerzo. A cada curva sentía que no me alejaba, sino que me acercaba más a la presencia que había salido de aquella fosa. Las sombras ya no eran simples proyecciones, parecían cuerpos informes, deslizándose junto a los muros de los mausoleos, cercando mis movimientos. Finalmente, vislumbré a lo lejos la reja de la entrada principal. Era como un hilo de esperanza brillando en medio del desespero. Grité por el vigilante, pero mi voz no parecía alcanzar a nadie. Cuanto más corría, más lejos parecía el portón. Las luces de los postes parpadeaban demasiado rápido, creando destellos como relámpagos breves, y en cada uno veía la figura pálida tras de mí, avanzando sin prisa, pero siempre cerca. Tropecé de nuevo, cayendo de rodillas sobre el suelo áspero. El dolor fue tan fuerte que pensé en rendirme, pero el sonido de mi nombre susurrado justo a mi lado me hizo levantarme con desesperación. Corrí con todas las fuerzas que me quedaban, hasta que finalmente alcancé el portón y me lancé contra él, jadeando, implorando que estuviera abierto. Con manos temblorosas, empujé la reja de hierro, que crujió fuerte, como si resistiera dejarme salir. Logré atravesarla y al girarme esperaba ver a aquella figura horrenda acercándose, pero lo que vi fue aún más perturbador. La fosa estaba cerrada, intacta, como si jamás hubiera sido abierta. Ninguna señal de tierra removida, ninguna sombra, más allá de las que el viento proyectaba en las paredes. Me apoyé en la reja intentando recuperar el aliento. El vigilante no estaba por ningún lado, como si hubiera desaparecido antes de que yo llegara. El silencio dominaba el ambiente y solo el murmullo de las hojas quebraba la quietud. Cerré los ojos con fuerza,
pensando que quizás había sufrido una alucinación, pero el sudor frío en mi cuerpo y el dolor punzante en mis rodillas eran demasiado reales para negarlo. Aún parada frente al portón, escuché por última vez aquel llamado, Clara. El sonido llegó suave, prolongado, y parecía deslizarse por el aire hasta rozar mi oído. Ya no cabía duda. Alguien o algo realmente me llamaba desde adentro. Mi reacción fue correr hacia la avenida sin mirar atrás hasta que las luces de la ciudad disiparon la oscuridad del panteón. En los días siguientes evité volver a toda costa. Cuando paso frente a la entrada del Panteón de Dolores, incluso de día, un escalofrío recorre mi espalda. Y a veces, si me acerco demasiado, aún escucho mi nombre susurrado entre las rejas, como si la voz esperara que yo respondiera al llamado. Nunca más acepté entrar sola en ese lugar. Hoy, cuando llevo flores a pedido de clientes, siempre pido que me acompañen. Pero nada cambia el hecho de que aquella noche dejó una marca en mí. Porque en el fondo, sé que no fue mi imaginación. Y cada vez que cruzo por la entrada del cementerio, tengo la sensación de que la voz sigue esperando.